Hola. Cuando le preguntaron al Buda cuál era el primer paso a dar en el camino espiritual, su respuesta fue cultivar la generosidad. La generosidad ayuda a liberarnos de la mente de carencia y nos conecta con nuestra riqueza interior. La generosidad produce una felicidad auténtica y duradera. La generosidad ayuda a disolver el miedo. La generosidad es causa de abundancia. La buena noticia es que estamos viviendo tiempos muy propicios para fortalecer la generosidad. Nuestros músculos y huesos se fortalecen al luchar contra la fuerza de gravedad. Cuando éramos recién nacidos, no teníamos fuerza suficiente para mantenernos de pie y la fuerza de gravedad nos doblegaba fácilmente. Pero insistimos y de a poco nuestros músculos y huesos se hicieron más fuertes y fuimos capaces de ponernos de pie y caminar. En Dragon Ball había un personaje que se llamaba Vegeta, un fanático de las artes marciales, que a veces viajaba a un planeta donde la fuerza de gravedad era mucho mayor que en la Tierra, y entrenando allí lograba una fuerza fabulosa. El caso contrario es el de los astronautas que viven muchos meses en una estación espacial y que están en un ambiente de gravedad cero, y estando allí sus músculos y huesos se debilitan. En resumen, nos ponemos más fuertes luchando contra una resistencia. La resistencia es una fuerza que se opone al movimiento y a la contracción muscular. Al luchar contra ella, los músculos se ponen más fuertes. La generosidad es como un músculo. Se fortalece luchando contra una resistencia. Y esa pesa que fortalece el músculo de la generosidad es la codicia. La semilla de la codicia está presente en la mente de todos nosotros. Cuando se activa, sentimos que lo que tenemos no es suficiente, que debemos acumular más de lo que realmente necesitamos. Tradicionalmente, la codicia era escondida porque se la consideraba pecado, pero los valores cambiaron mucho. Hoy, la codicia, en lugar de ser vista como algo negativo, es vista como una virtud. Hace poco, el presidente de la nación dijo que los evasores impositivos son héroes. En tiempos de extremo individualismo, es lógico que la codicia sea vista como una virtud. En estos días se escuchan muchas historias de cirujanos u otros profesionales que sienten que no están cobrando lo justo. Por eso piensan en irse a otros países donde ofrecen mejores salarios. Excepto una pequeña minoría privilegiada, todos estamos ganando menos y gastando más para comer y pagar servicios básicos. Está muy bien aspirar a cobrar un salario justo, pero conviene preguntarse y responderse honestamente: ¿por qué hago lo que hago? ¿El trabajo que hago lo hago únicamente por el dinero? Cuando el Estado deja de cumplir con su papel de asistir a los más vulnerables, cuando tanta gente sufre pobreza material y espiritual, es ese el momento justo para poner en marcha formas de generosidad alternativas. Podemos ejercer la generosidad de infinitas maneras. Podemos dar nuestro dinero y bienes materiales. Podemos dar nuestro tiempo y energía. Podemos dar nuestra presencia. Podemos dar una escucha amorosa y compasiva.
Podemos dar palabras de aliento y seguridad. Podemos dar simplemente una sonrisa sincera. El Tai Chi Chuan nos enseña mucho sobre la generosidad. Algunas personas se acercan a la práctica con la codicia, con el deseo de aprender mucho y en muy poco tiempo. Quieren acumular conocimiento, pero no quieren invertir tiempo ni energía, y lo que obtienen es muy pobre. En cambio, las personas que son generosas con su tiempo, su energía, su concentración, su fuerza de voluntad, su paciencia, esas personas logran una comprensión profunda del arte. Practicar la generosidad conduce a la riqueza y la felicidad, porque todo lo que damos durante la siembra regresa a nosotros multiplicado en la cosecha. La clave de la abundancia no es recibir y acumular, sino por el contrario, dar y soltar, porque solo somos dueños de aquello que entregamos al mundo. Gracias por escuchar, que tengas paz y alegría.